Estamos observando cómo recibió justamente el Premio Nobel de la Paz la hija de María Corina Machado, ¿no? Ahí estamos observando a la mamá de María Corina Machado, pero vamos a escuchar también en breve este magistral discurso que brindó, histórico discurso desde Noruega, Oslo, tras este reconocimiento a la líder de la oposición, María Corina Machado, ¿no? Entonces, vamos a muy bien, las personas se pararon, como hemos mencionado, ovacionaron cuando recibió este reconocimiento, esta medalla de oro hacia su mamá, hacia su madre, María Corina Machado, ¿no? Ahí estamos viendo a la hija de María Corina recibir este premio totalmente orgullosa de su madre. Vamos a escuchar entonces el discurso histórico para Altezas aquellos que se lo reales, perdieron. Escuchemos. distinguidos miembros del Comité Nobel Noruego, ciudadanos del mundo, mis queridos venezolanos. En primer lugar, quisiera darle las gracias de corazón en nombre de mi familia, en nombre de todo un país, al Comité Nobel Noruego. Gracias a ustedes, esta lucha de todo un pueblo en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda de la democracia y de la paz, es reconocida el día de hoy en todo el mundo. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes han presenciado y que han honrado con el Premio Nobel de la Paz. Pero a pesar de que no ha podido llegar acá y tomar y hacer parte de esta ceremonia, quiero decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por ese motivo, con toda la alegría de mi corazón, les puedo decir que en algunas pocas horas vamos a poder darle un abrazo aquí en Oslo después de 16 largos meses en la clandestinidad. Y conforme espero el momento de darle un abrazo, darle un beso después de 2 largos años, yo pienso en todas las otras hijas e hijos que no tienen la oportunidad de ver a su madre el día de hoy. Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Ella quiere vivir en una Venezuela libre y ella nunca va a dejar de luchar por eso. Y por ese motivo es que todos sabemos y yo sé que ella va a volver a Venezuela muy pronto. Mientras tanto, en este momento tengo la tarea difícil y enorme de darle voz a sus palabras. El discurso que ella preparó para este momento, para esta ocasión, es este es su discurso. He venido acá para contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esta marcha me trae acá como una voz entre millones de venezolanos quienes se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre fue de ellos. Venezuela nació por la audacidad, es una mezcla de culturas. De España heredamos un idioma, una cultura y la fe, que se fundió con nuestras raíces africanas e indígenas. En 1811 escribimos la primera constitución en la esfera hispanoamericana, una de las constituciones republicanas más antiguas en la historia, que afirmó la idea radical de que cada ser humano tiene su dignidad personal. Esa constitución otorgó a la ciudadanía derechos, libertades religiosas y la separación de poderes. Nuestros ancestros cargaron la libertad en sus espaldas, viajaron desde las orillas del Orinoco al Potosí en Bolivia para permitir que los ciudadanos de todas estas regiones tuviesen libertad, con la convicción de que la libertad no se tiene a no ser que se comparta. Desde el inicio
Pensamos que algo simple y a la vez inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se convirtió en el alma de la nación. En el siglo XX, la tierra se abrió. En 1922, en La Rosa, la tierra reventó durante 9 días un chorro de petróleo y de posibilidades. En paz convertimos esa riqueza repentina en motor para la imaginación, para el crecimiento. Por medio del ingenio de nuestros científicos, erradicamos enfermedades, construimos universidades de prestigio internacional, museos, salas de concierto, enviamos a miles de venezolanos con becas a que estudiaran en el extranjero, esperando que esas mentes volvieran y transformaran el país. Nuestras ciudades estallaron con el arte de Cruz Diez y de Soto. Forjamos, convertimos el hierro y el aluminio en plantas hidroeléctricas, pero Venezuela también se convirtió en el refugio. Abrimos nuestro corazón a exiliados de prácticamente cada rincón del mundo, españoles que huían de la guerra civil, italianos, portugueses que escapaban de la pobreza y las dictaduras, judíos después del holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que escapaban en los regímenes militares, cubanos que escapaban del comunismo y familias de Colombia, del Líbano, de Siria que buscaban paz. Les dimos hogares, les dimos seguridad y se convirtieron en venezolanos. Eso es Venezuela. Construimos una democracia que se convirtió en la democracia más estable en América Latina, una libertad como fuerza liberadora. Pero incluso las democracias más fuertes se debilitan cuando sus ciudadanos se olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo que nos convertimos. Es una elección personal y la suma de esas decisiones es el elemento que se debe renovar cada día. La concentración de petrodólares generaron un incentivo perverso, le dieron al gobierno un poder inmenso sobre la sociedad, lo cual se convirtió en privilegio y corrupción. Mi generación nació en una democracia vibrante y la dimos por sentado. Asumimos que la libertad era permanente como el aire que respiramos. Compartimos nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones. A mí me crió un padres, cuyas vidas consistieron en que, bueno, siempre me decían que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro país de cara al futuro. Pero en el momento en el que reconocemos lo frágil que se han convertido las instituciones, un hombre que una vez lideró un golpe de Estado para acabar con la democracia fue electo presidente. Muchos pensaron que el carisma podía reemplazar el Estado de Derecho. Desde 1991 hacia adelante, el régimen ha desmantelado nuestra democracia, ha violado la Constitución, ha falsificado nuestra historia, ha corrompido nuestras Fuerzas Armadas, ha censurado la prensa, ha manipulado elecciones, ha perseguido lo de los disidentes y ha atacado a toda nuestra gran biodiversidad. La riqueza petrolera no se utilizó para levantar, sino para amordazar. Las lavadoras y neveras fueron regaladas a familias que vivían en casas con piso de tierra, no como progreso, sino como un espectáculo. Apartamentos y soluciones habitacionales fueron entregadas para un grupo muy selecto, bajo la condición de que tuviesen solamente una obediencia sin hacer preguntas. Y eso llevó a la ruina. Hemos visto la corrupción y con esto Venezuela, durante todo este tiempo Venezuela ha recibido más ingresos petroleros que durante todos los años anteriores. Y todo este dinero simplemente se lo robaron. El ingreso petrolero se utilizó para comprar lealtades afuera mientras se generaban y se alentaban grupos terroristas dentro del Estado. Su economía colapsó en más de 80%. La pobreza sobrepasó el 85%. Hoy, 9 millones de venezolanos viven en el exilio. Estos no son estadísticas, son heridas abiertas. Mientras tanto,
algo mucho más profundo y más corrosivo ha ocurrido. Esto fue un método totalmente deliberado para dividir la sociedad por medio de la ideología, por medio de la raza, por origen, por modos de vida, empujando a los venezolanos a que desconfíen entre sí, a que se silencien entre sí, a que vean enemigos entre sí. Ellos nos han asesinado, nos han encarcelado y nos han enviado al exilio, repito. Han sido casi 3 décadas de lucha en contra de una dictadura brutal y hemos tratado el diálogo, hemos tratado todo, diálogo, protestas, elecciones que se han robado. Esto colapsado totalmente. ¿Y quién puede creer que un futuro puede ser viable en esta situación? Es imposible. La idea de cambio es o muy inocente o simplemente una locura. Pareciera simplemente imposible, repito. Sin embargo, desde la profundidad de esa desesperación y de esa desesperanza, hemos empezado a cambiar el curso de la historia. Hemos decidido, en contra de todos los pronósticos, tener una elección primaria. Y a diferencia de cualquier otro acto de rebelión, decidimos confiar en las personas para redescubrirnos. Viajamos por tierra, en países donde donde falta gasolina y en donde se va la luz. Nos prohibieron hacer publicidad con empresas que querían compartir nuestro mensaje y podíamos compartir solo esto con nuestras propias convicciones. Nuestra red de esperanza fue la palabra y se regó mucho más rápido que cualquier otra campaña porque nuestro deseo de libertad estaba vivo dentro de nosotros y nunca ha muerto. La migración forzada con la que se buscaba fracturarnos, más bien nos unió detrás de un propósito sagrado, reunir nuestras familias en nuestro país. Los abuelos confiaron y muchos lamentablemente murieron antes de ver a sus nietos, muchos con voces que no se escucharon y hermanos, familiares regados en diferentes países de todo el continente. Nuestro dolor convertido en un latir del corazón. Que nuestros hijos vuelvan a casa. En mayo de 2023, durante una marcha en la ciudad de Nirgua, en Yaracuy, una maestra llamada Carmen se me acercó. Me dijo que se había conseguido a su jefa de calle. Como ustedes saben, una jefa de calle es un agente del régimen que estaba designado a la cuadra donde vivía ella para revisar casa por casa quién recibe la bolsa del CLAP y quién debe ser castigado con el hambre. Impactada de ver a esa mujer allí en la marcha, Carmen le preguntó, ¿qué haces aquí? Y la jefa de calle le dijo, mi único hijo se fue a Perú y él me pidió que viniera. Él me dijo que si María Corina gana, él va a volver a casa. Así que dígame lo que debo hacer. Voy a hacer lo que sea. Ese día el amor derrotó al miedo. Una vez fuimos también a un sitio llamado Delicias, que ha sido afectado por los narcotraficantes colombianos, en donde ni siquiera se puede vender un pollo sin pagar comisiones. Ningún candidato había ido allí desde 1978. Y cuando el equipo subió el cerro donde está allí, vi banderas venezolanas en hogares muy humildes, y yo inocentemente pregunté si había algún tipo de fiesta nacional ese día. Sí, yo lo había olvidado y me decían, no, aquí las banderas están ocultas y sacarlas es peligroso, es un acto de rebelión. Hoy las personas las sacan para agradecerles por su visita. Usted puede creer que nos vamos a seguir sintiéndonos identificados porque todas estas familias son familias que se rebelaron a estos grupos que controlan sus vidas. Y cuando cantamos el himno nacional juntos, la soberanía regresó en un coro de rebelión. Ese día, el coraje, la valentía derrotó a la opresión. Nuestras reuniones
se convirtieron en encuentros íntimos de miles. Nos abrazamos, lloramos, oramos. Entendimos que nuestra lucha era mucho más que una lucha electoral, era una lucha ética por la verdad y una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. Con menos de un año antes de la elección presidencial teníamos que unificar todas las fuerzas democráticas y restaurar la fuerza, recuperar la fuerza y la creencia en el voto. Y las primarias se convirtieron en ese momento un esfuerzo cívico que construyó una red a lo largo y ancho de toda Venezuela como algo que nunca habíamos visto antes. Y el 22 de octubre del 2023, en contra de todos los pronósticos, Venezuela se despertó. La diáspora, que es un tercio de nuestra población, reclamó su derecho al voto. El hijo que se había ido votó junto con la madre que se había quedado. Se hicieron filas de cuadras y cuadras hasta el punto que muchas veces las papeletas se acabaron. Confiamos en el pueblo y ellos nos confiaron a nosotros. Lo que empezó como un mecanismo para legitimar el liderazgo se convirtió en el renacimiento de un país que cree en sí mismo. Ese día recibimos un mandato, una responsabilidad que trasciende todo individuo y cualquier ambición individual. Y estamos muy conscientes de el peso de la responsabilidad que me ha encomendado Venezuela. Y luego el régimen me inhabilitó para lanzarme como candidata presidencial. Fue un golpe duro, pero los mandatos le pertenecen al pueblo. Nos sentamos para ver quién puede ser un candidato que tomara mi lugar. Edmundo González Urrutia dio un paso al frente, un hombre valiente, tranquilo, exdiplomático. El régimen pensó que él no representaba una amenaza, pero lo subestimaron la determinación de millones de ciudadanos, de una sociedad vibrante en toda su diversidad, encontró unidad tras un propósito común. Las comunidades, los partidos políticos, los sindicatos, los estudiantes, la sociedad civil se mantuvieron unidas y trabajaron al unísono para que la voz de una nación pudiese ser escuchada. Estábamos a 3 meses del día de las elecciones y nadie sabía su nombre, pero las palabras no eran suficientes, teníamos que defender esto. Durante más de un año habíamos estado construyendo la infraestructura para hacer esto. 600,000 voluntarios divididos en 30,000 centros de votación, plataformas, miembros de la diáspora. Teníamos antenas de Starlink, laptops que estaban escondidas en camiones de frutas y de verduras. Los enviamos a los rincones más lejanos de Venezuela. La tecnología se convirtió en una herramienta para la libertad. Sesiones de entrenamiento ocultas hechas a la madrugada, en iglesias, en cocinas, en sótanos, utilizando materiales impresos que transportamos, repito, a cada parte de Venezuela como contrabando. Por último, llegó el día de las elecciones, el día 28 de julio de 2024. Antes del amanecer teníamos filas que le daban la vuelta a las cuadras, un pueblo lleno de esperanza. La esperanza estaba en el aire. Empezamos a ver que la gente salió a votar en cada ciudad y cada estado. Y luego publicamos los resultados electorales, las famosas actas. Una prueba sagrada de la voluntad del pueblo que empezó a salir. Primero por teléfono, luego por WhatsApp, luego por fotos, luego escaneadas y por último, llevadas a mano, en caballo, en lancha. Llegaron de todas partes de Venezuela. Una erupción de verdad, porque miles de ciudadanos arriesgaron su libertad para proteger a otros. Confrontados con esta derrota, el régimen dio la orden, los soldados tenían que esperar a los voluntarios
y tenían que quitarles las actas que tenían, pero bueno, los soldados desobedecieron. Edmundo González Urrutia ganó con 67% de los votos en cada estado, cada ciudad, cada municipio. Y en cada estado, municipio, ciudad, cada acta nos contaba la misma historia. En pocas horas fueron digitalizadas y publicadas en una página web para que el mundo pudiera verlo. Pero la dictadura respondió con terror. 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas. Casas que fueron marcadas, familias que fueron tomadas como rehenes, sacerdotes, maestros, docentes, enfermeros, estudiantes, cualquier persona que se atreviera a compartir un acta fue cazada, fue buscada. Estos son documentos en contra de la humanidad presentados ante las Naciones Unidas. El terrorismo de Estado desplegado para destruir la voluntad del pueblo. Algunos de los más de 220 niños que fueron detenidos después de la elección fueron electrocutados, golpeados y asfixiados hasta que repitieron la mentira que el régimen quería, incriminándose, diciendo que yo les había pagado para que protestaran. Niños y niñas en las prisiones actualmente están siendo obligados a participar en esclavitud sexual a cambio de una visita familiar, a cambio de una comida o a cambio de poder simplemente bañarse. Y aún así, el pueblo venezolano no se ha rendido. En los últimos 16 meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión civil y hemos disciplinado la desobediencia para preparar a los venezolanos para esta transición hacia la democracia. Así es como hemos llegado a este día, un día que tiene la fuerza de miles que estamos ante el umbral de la libertad. Este premio tiene un gran significado, porque le recuerda al mundo que la democracia es fundamental para la paz y más valioso que cualquier otra cosa. Lo que nosotros los venezolanos podemos ofrecerle al mundo es una lección forjada en toda esta lucha tan larga y dolorosa que para tener democracia tenemos que estar dispuestos a pelear por la libertad. Y la libertad es una decisión que debe renovarse cada día, medida por nuestra disposición y nuestra valentía para defenderla. Por este motivo, la causa venezolana trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que eligió la libertad para contribuir no solamente consigo mismo, sino con la humanidad. Nosotros alcanzamos la libertad únicamente cuando no nos damos la espalda, sino cuando confrontamos la verdad de frente, independientemente de qué tan doloroso sea. Cuando queremos lo que verdaderamente importa en la vida, y eso nos da fuerza para perseverar y para imponernos. Solo por medio de esa alineación de la integridad podemos alcanzar nuestro destino. Solo entonces podremos convertirnos en lo que realmente somos. Podremos vivir una vida que vale la pena ser vivida. En esta marcha hacia la libertad hemos tenido grandes certidumbres, certezas, verdades que le han dado a nuestro mundo mucho y que nos han preparado nos ha ayudado hacia la paz. La paz es un acto de amor. Este amor ya hace que nuestro mundo se mueva. Venezuela va a respirar nuevamente. Vamos a abrir las puertas de los prisioneros y vamos a liberar a los que han sido encarcelados. Les vamos
a dar un abrazo a los que nunca dejaron de luchar. Vamos a buscar a las abuelas, vamos a sentar a los nietos en sus piernas para que cuenten las historias no desde la distancia, sino las historias de la valentía de sus propios padres. Vamos a ver a nuestros estudiantes debatir ideas de manera apasionada, sin miedo. Sus voces finalmente van a poder ser escuchadas. Nos vamos a abrazar nuevamente, nos vamos a enamorar nuevamente, vamos a llenar nuestras calles de música. Y esto, digamos, todas las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras. Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado. Y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo, el regreso de los nuestros a casa. Y yo estaré allí nuevamente en el puente Simón Bolívar, en donde una vez lloré entre los miles que se iban para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera, porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando no solo a un país, sino a nosotros mismos. Estamos volviendo a casa. Permítame rendirle un homenaje a los héroes de este camino, nuestros presos políticos, a los perseguidos, a sus familias y a todos los que defienden los derechos humanos, a quienes nos protegieron, nos alimentaron y quienes arriesgaron todo por cuidarnos, a los periodistas que se negaron a callar, a los artistas que llevaron nuestra voz por todo el mundo, a mi equipo extraordinario, a mis maestros, a mis compañeros activistas políticos y sociales, a los líderes en todo el mundo quienes defendieron nuestra causa y nos acompañaron, a mis 3 hijos, a mi padre adorado, a mi madre, 3 hermanas, mi valiente y querido esposo, quienes me han sostenido durante toda mi vida. Y por encima de todo, los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias, sus vidas, por amor. A ellos son los que merecen este día y este honor. A ellos les pertenece el futuro. Muchas gracias. Muy bien, escuchábamos entonces el discurso y estamos observando cómo se pusieron de pie para ovacionar justamente a la hija de María Corina Machado en este discurso histórico. Si bien María Corina no pudo presentarse, envió este mensaje a través de su hija, ¿no? Lo que ha mencionado justamente es que Venezuela volverá a respirar, abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol para miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente. Fue una parte del mensaje que ha brindado el día de hoy, ¿no? Si bien María Corina no pudo asistir, ya hay información nueva acerca de María Corina Machado y su paradero, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del discurso y destacó en este discurso los valores de la libertad y recordó la gesta electoral venezolana de 2024 y clamó por el regreso de la diáspora venezolana, ¿no? Entonces, María Corina no está en este encuentro, justamente no pudo asistir, pero lo que hemos mencionado al inicio del programa es que ya está en camino, ¿no? Entonces, María Corina dedicó el Nobel de la Paz también a los héroes anónimos de la resistencia en este mensaje leído por su hija en la entrega del premio Nobel en Noruega.